Hola, muy buenas, bienvenidos a esta sesión de Open Class. Cada día las nuevas tecnologías están más presentes en la vida de empresas, organismos y particulares. A través de la red se mueven cantidades ingentes de dinero, en ordenadores, smartphones y tablets se almacena innumerable información de un valor incalculable. Las empresas, grandes y pequeñas, están aprovechando las oportunidades que ofrecen estos avances, pero en paralelo han de protegerse de las nuevas ciberamenazas. De esto trata la ciberseguridad, las nuevas formas de protección ante nuevas amenazas. En la Open Class de hoy, que lleva por título Ciberinteligencia, generando conocimiento sobre las amenazas, contamos con un invitado de verdadero lujo, Francisco Herrera Luque. Francisco es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid, con certificaciones en hacking ético y tecnología FireEye. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en los campos de las redes y la seguridad. Francisco ha participado en diferentes proyectos de investigación y desarrollo de ámbito nacional y europeo como investigador en Deutsche Telekom Laboratories, en la división de I+D del mayor operador de red europeo, y en el Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid. Posteriormente se incorporó al grupo de seguridad IT de la antigua Airbus Military, compañía líder en los sectores aeroespacial y de defensa. Actualmente es responsable del servicio CyberWatch en el CyberSOC de Deloitte, un servicio de ciberinteligencia enfocado a la protección de organizaciones frente a las amenazas en la red. Colabora también con un máster único en el mercado, el máster de UNIR y Deloitte en ciberseguridad, que se imparte presencialmente en el CyberSOC Center Academy de Deloitte en Madrid. Como sabéis, podréis durante el transcurso de esta Open Class irle realizando preguntas a Francisco a través del chat. Os animo a que desde ya empecéis a hacerlas. Los que lo habéis dejado en el formulario de inscripción están anotadas y, si el tiempo lo permite, que seguro que sí, se las haremos al final de su intervención. Y poco más, que buenas tardes, Francisco, muchas gracias por tu presencia y que estamos deseando escucharte y a ver qué nos cuentas sobre la ciberseguridad. Muy bien, pues la presentación de hoy quería hacer una introducción a lo que es este término que se está poniendo tan de moda, que es la ciberinteligencia, y un poco aclarar o arrojar algo de luz sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Este es un poco el guión introductorio de lo que quería contaros. Primero definiremos el término en sí mismo, qué es la ciberinteligencia. Pero es importante definir también qué es lo que entendemos por amenaza, porque al hablar de ciberinteligencia sobre amenazas, el término amenaza es tan genérico que merece la pena pararse a definir claramente qué entendemos por amenaza. A continuación, veremos qué tipos de amenaza son o qué tipos de amenazas afectan con mayor frecuencia a las organizaciones por el hecho de tener presencia en Internet. Continuaremos viendo quién está detrás de esas amenazas y reflexionando sobre qué puede hacerse frente a esta situación, frente a la existencia de estas amenazas contra organizaciones. Bueno, hablando de ciberinteligencia. Es un término muy rimbombante, la palabra inteligencia siempre evoca temas cinematográficos y algo con mucho glamour, pero no está muy claro a qué nos referimos. La inteligencia es el resultado de un proceso de un proceso de procesamiento de la información, valga la redundancia. Partiendo de un conjunto de datos en bruto que se recopilan en el ámbito que sea, en el caso de la ciberinteligencia, en el ciberespacio, realizamos ese procesamiento para pasar de tener ruido, que es lo que obtenemos al lanzar nuestras redes al ciberespacio. Cuando clasificamos ese ruido respecto de un conjunto de criterios y categorizamos ese ruido, tenemos datos. Cuando somos capaces de dotar de un sentido a esos datos, tendríamos información. Cuando llegamos a dotar de un sentido estratégico a esa información, y cuando hablo de sentido estratégico hablo de tener una ventaja respecto de un adversario, ya estamos en posesión de inteligencia. Y cuando damos el último paso, que es conseguir terminar de pulir esa inteligencia para que nos sirva para tomar decisiones, tendríamos lo que es inteligencia procesable. El objetivo de la ciberinteligencia es llegar hasta ese punto partiendo de esta recogida de datos en bruto
en el ciberespacio. Hay otras ramas de la inteligencia, esto se puede confundir con la inteligencia de fuente abierta o OSINT, que es un término muy parecido, pero esto es algo que abarca algo más que el OSINT. Bien, ya hemos dicho lo que es la ciberinteligencia. ¿Y qué entendemos por amenaza? Bueno, la amenaza es una palabra más intuitiva para todos nosotros, pero si queremos formalizar el concepto para saber de qué hablamos, tendríamos una amenaza siempre que en una organización detectemos una vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad no tiene que ser exclusivamente de tipo técnico, cuando hay un actor con la capacidad de explotar esa vulnerabilidad y una motivación en ese actor para explotarla. Cuando tenemos esos tres ingredientes, tenemos una amenaza que afecta a una organización en concreto. Como acabo de comentar, las vulnerabilidades no tienen que ser exclusivamente de tipo técnico. Al hablar de ciberseguridad, pensamos en vulnerabilidades en las tecnologías y en la mayor parte de las veces así es, pero no es exclusivamente el único punto de penetración en o la única amenaza o puerta de entrada hacia la información de una organización. El factor humano es muy importante y los procesos que están definidos sobre esa organización también lo son. Son un punto de penetración en la organización y una vulnerabilidad. Bien, una vez que hemos hablado de lo que es la ciberinteligencia y que la enfocamos a las amenazas, ¿cuáles son las principales amenazas que tienen las organizaciones por el hecho de tener presencia en Internet? Bueno, esto es una clasificación de muy alto nivel, muy genérica, pero que creo que es entendible por gente que tenga cualquier grado de conocimiento sobre el tema. Básicamente podríamos hablar de tres categorías de amenazas para las organizaciones. Por una parte estarían el robo de información. El hecho de tener presencia en Internet y, por tanto, conectividad de una infraestructura de sistemas de información con el exterior hace que sea susceptible del robo de información. Los medios principales, que no los únicos, y de manera genérica, la existencia de malware que pueda afectar a esa infraestructura, las campañas de phishing. Bueno, el malware, para quien no esté muy familiarizado, es software con una intención maliciosa. La existencia de campañas de phishing, que es el phishing se engloba todas las técnicas que intentan perpetrar el robo de información mediante medios electrónicos, fuera del ámbito de la infraestructura de información de una organización. El spear phishing, que sería una variante más específica del phishing, en el cual se gana credibilidad de cara a la víctima, ya que el gancho que se emplea para que ésta caiga en las redes de este fraude está bastante más personalizado, y lo que cada vez tiene más presencia y más relevancia en cuanto al robo de información, la omnipresencia de los dispositivos móviles y el aumento de sus capacidades de conectividad con la infraestructura de la organización y de procesamiento. Básicamente, en todas las organizaciones estamos viendo un aumento de las capacidades que tienen los empleados de interactuar con toda la red corporativa a través de sus terminales y de acceder a información cada vez más sensible, además de la información personal que es capaz de almacenar este tipo de dispositivos. Otro bloque de amenazas muy importante en la red contra las organizaciones, las campañas de fraude. El fraude es algo inherente a cualquier actividad económica, y Internet es un escenario más en el que las organizaciones tienen presencia, y como tal es un escenario más en el que pueden ser víctimas del fraude. ¿Y a qué hablamos y a qué nos referimos con fraude contra las organizaciones? Hablando también desde un punto de vista muy genérico, hablaríamos del término anglosajón cybersquatting, que hablando llanamente es simplemente el registro de nombres de dominio cuyo nombre, valga la redundancia, evoca la titularidad de una organización. Bueno, podemos pensar en cualquier empresa que nos venga a la mente. Yo podría ir libremente, registrar un nombre de dominio que contuviese el nombre de esa empresa, si ese nombre no está registrado, y a partir de ahí, teniendo en posesión ese dominio, podría diseñar cualquier tipo de campaña de fraude, ya que los internautas, cuando accediesen a esa página, pensarían que están accediendo a una página de la organización. ¿Qué otro
¿Qué otro gran bloque de campañas de fraude podríamos contemplar? El uso ilegítimo de la marca. Y esto engloba una variedad tremenda de tipos de fraude. Perfiles falsos inoficiales en redes sociales, que es un escenario en el que ahora mismo se mueve muchísima de la actividad del marketing de las empresas. Uso del nombre de una marca para el lucro de un tercero de manera indebida, ofreciendo servicios sobre los servicios ofrecidos de manera legítima por la marca sin autorización, falsas ofertas de empleo, falsas promociones, fraudes de naturaleza más técnica, como puede ser un click fraud, como puede ser el uso de una marca para distribuir malware de un tipo genérico. Hay una gran variedad de campañas de fraude genéricas, y luego cuando se profundiza en cada sector específico de actividad económica nos encontramos con tipos de fraude que son muy particulares y característicos de cada uno de ellos. Por ejemplo, el sector bancario está muy afectado por el tráfico ilegítimo de números de tarjetas de crédito robados. Sector de las operadoras de telecomunicaciones se puede ver afectado por la publicación de información sobre cómo puentear limitaciones técnicas a los tipos de servicios que ellas ofrecen, saltarse límites de velocidad, acceder a servicios tarificados sin tarificación. En general, cada sector económico se observan unas tipologías de fraude específicas. El sector de retail con counterfeiting, con venta de artículos falsificados o robados en canales de distribución no autorizados que se publicitan o que directamente están montados sobre Internet. En general, campañas de fraude que afectan a las organizaciones como podrían afectar en el mundo real. Y finalmente, amenazas de una naturaleza más técnica, que son lo que podemos concebir como ataques en sí mismos a la infraestructura de los sistemas de información de las organizaciones. Esto ya entramos un poco, como acabo de comentar, en el mundo más técnico, y habría diferentes variantes, desde lo que es el ataque a los servidores que pueda tener una organización dando la cara a Internet, ya sea para realizar lo que se entiende que se llama defacement, que es cambiar la apariencia de la página cuando un internauta accede, el acceso a las bases de datos que están en los backend de esos servidores para sustraer información, la utilización de esos servidores para la distribución de malware de terceros, los ataques de denegación de servicio, la intrusión en las redes corporativas explotando vulnerabilidades o fallos de configuración en esas redes, una amalgama muy amplia de posibles ataques que van directamente dirigidos a la infraestructura técnica de los sistemas de información de las organizaciones, más que a la información en sí, aunque siempre tienen como fin la alteración de las propiedades que desde el punto de vista de la seguridad puede tener la información. La autenticidad, la confidencialidad, la integridad, disponibilidad y auditabilidad. ¿Quiénes son los actores que están detrás de estas amenazas y cuáles son sus motivaciones? Bueno, ya hemos visto las vulnerabilidades, ya hemos visto las amenazas que actualmente se observa que afectan a las organizaciones que tienen presencia en Internet. Hemos dicho que las vulnerabilidades pueden ser tanto de naturaleza técnica, pues por vulnerabilidades propias de las tecnologías que dan la cara a la red, que pueden ser explotadas por medios técnicos, o también por el factor humano que hace uso de esas tecnologías. Pero ¿quién está detrás de la explotación de esas vulnerabilidades? ¿Quiénes son los que dan el paso para que una amenaza se convierta en un incidente? Pues podemos hablar de 5 grupos principales de actores detrás de ese paso de amenaza a incidente. Por una parte, estarían los estados. Esto es algo que puede sonar un poco extraño, pero es así. Actualmente, en el último informe publicado respecto de la seguridad de la nación por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, han categorizado
han establecido que las ciberamenazas son el principal riesgo para la seguridad de Estados Unidos. Y esto es algo que no había sido así nunca, y de hecho desde los atentados del 11S el principal riesgo desde el punto de vista del Departamento de Defensa era el terrorismo. Por primera vez vemos que consideran que las ciberamenazas y la ciberseguridad es la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Eso vale como ejemplo para ilustrar el hecho de que hay estados detrás de todo esto. ¿Cuándo empezó a hacerse público todo esto? Esto ya es un poco hablar de batallitas. Hace aproximadamente 2 años se publicó un informe en el cual Estados Unidos ya afirmaba directamente y publicaba pruebas fehacientes de que China había montado una infraestructura con su gente, una división del ejército, con sus instalaciones, con evidencias, que su único objetivo era el hecho de lanzar ciberataques contra organizaciones críticas de Estados Unidos y de Europa, organizaciones, empresas estratégicas, organismos públicos, y con posterioridad se ha ido desvelando que no era el único estado, y hay evidencias de que bueno, los estados se están convirtiendo en actores que están detrás de los ciberincidentes. Otro actor importante, la ciberdelincuencia. En los ataques o los incidentes de seguridad que se producen en la red se están profesionalizando. Muchos de ellos son ataques cuyo fin es el lucro y son bastante rentables. Esto ha conducido al hecho de que se organicen mafias que están perfectamente estructuradas y jerarquizadas, cuyo fin es el hecho de ofrecer servicios de cibercrimen que pueden contratarse por parte de un tercero, o el simple hecho de sustraer información y comerciar con ella. Existen en Internet mercados negros de tarjetas de crédito robadas, se pueden comprar exploits que sirven para explotar vulnerabilidades en las tecnologías que o bien no son aún conocidas a nivel público, lo que se conoce vulnerabilidades de zero day, el día en el que se conocen. Se puede comprar malware como servicio para explotarlo. Está totalmente estratificado, hay una cadena de valor diseñada en torno al hecho de perpetrar ciberataques con ánimo de lucro, y se comercia con ello. Otro actor importante es el movimiento hacktivista. En este caso, la motivación de este actor no es tanto el lucro de manera ilícita, sino el perseguir la consecución de unos fines ideológicos. En este caso, mediante el chantaje por el ataque contra las infraestructuras de la información. En este sentido, bueno, esta es una parte que tiene bastante eco en los medios. ¿Y cuál es la manera en la que funcionan? Este colectivo del hacktivismo se organiza, forman redes mediante las cuales están totalmente interconectados y sincronizados, y cuando ellos consideran que hay un fin por el que lanzar un ataque, organizan una operación y coordinan, definen de manera clara cuáles son los objetivos, cuáles son las fechas, el periodo, la ventana temporal en la que realizar los ataques, cuáles son los medios técnicos para realizar el ataque, los canales de comunicación para mantenerse sincronizados, y lo ejecutan. ¿Qué tipo de ataques suele hacer esta gente? Pues ataques muy visibles, ataques que tienen impacto sobre la reputación y la imagen de las organizaciones que entran bajo el paraguas de objetivos de una operación. Pues lo que puede ser la desfiguración del contenido de una página web, el volcado del contenido, del acceso a las bases de datos a las que se tiene acceso mediante frontends que dan la cara a Internet, o ataques de denegación de servicio distribuidos. Ellos comparten herramientas mediante las cuales empiezan a realizar peticiones a los servidores de manera que los saturan y estos no son capaces de atender ninguna petición. Otro actor que no tiene una presencia real actualmente tan relevante, pero que la va a tener y cuyo riesgo de presencia es muy elevado: el terrorismo tal y como lo entendemos hasta hoy. Ya se están detectando los primeros movimientos vinculados con el terrorismo, con acciones similares a las que llevan a cabo
los movimientos activistas, pero el riesgo es muy alto porque lo que se entiende por infraestructuras críticas podrían ser objetivos de grupos terroristas. ¿Y qué son infraestructuras críticas? Infraestructuras de generación y distribución de energía, de agua, de comunicaciones, todos los servicios críticos de las sociedades modernas que obviamente están conectados a Internet y que están gestionados por sistemas de información que pueden ser vulnerados como cualquier otro sistema de información. En este sentido, el riesgo es bastante elevado y aunque a día de hoy no se han materializado demasiados incidentes, se prevé que este sea un actor, es un riesgo muy alto y es un actor que puede tener cierta relevancia. Y finalmente hay otros actores que están detrás de estas amenazas que tienen una relevancia algo menor, pero también son actores de este ecosistema. Los cibervándalos, que es quizá la imagen que tengamos todos de un hacker, es un chaval joven o no tan joven, simplemente alguien que tiene inquietudes intelectuales sobre la seguridad y que se reta a sí mismo con la opción de ser capaz de vulnerar un sistema. Y no es el principal riesgo de este tipo de actores que a día de hoy no es necesario disponer de unos conocimientos técnicos demasiado elevados para ser capaz de efectuar un ataque, porque es fácil acceder a exploits desarrollados por un tercero, que son fáciles de utilizar. Hay muchos sistemas que dan la cara a Internet que no están totalmente actualizados y las vulnerabilidades están sin resolver. En este sentido es un campo abonado para que este tipo de actores jueguen y hagan daño en ese sentido. Actores internos. Las organizaciones también son vulnerables a miembros de la propia organización. Un empleado descontento con acceso a los sistemas de información, en una organización en la que las políticas de seguridad no estén todo lo bien definidas que debieran, o alguien con unas políticas bien definidas que traiciona a la organización, personal externo con acceso a la información. Investigadores. Los investigadores también son actores de este fenómeno. En este caso, los investigadores, digamos que tendrían una función menos maligna. Ellos se dedican en sus labores de investigación a detectar nuevos agujeros por los que los sistemas de seguridad pueden ser vulnerados, a descubrir nuevas vulnerabilidades en el software, en las tecnologías. No obstante, van abriendo la puerta. La comunidad de investigadores realmente, en su mayoría, si no se les catalogaría como tales, publican este tipo de vulnerabilidades con el fin de que los desarrolladores de la tecnología puedan resolverlas. Pero claro, ese conocimiento puede ser utilizado, o muchas veces hay gente que realiza esa investigación y en lugar de publicarla, vende esa información o desarrolla un software conocido como exploit, que para lo que sirve es para explotar precisamente esa vulnerabilidad que no es conocida por nadie más y se puede traficar en un mercado negro y bueno. Y finalmente, empresas privadas, hay empresas que ofrecen como servicio el lanzar ciberataques. Hay operadores de red en algunos países del mundo a los que uno puede contratarle, igual que uno contrata en España la conexión a Internet o otro tipo de servicio, se puede contratar una denegación de servicio contra un tercero. Son países con legalidades más laxas, pero ahí están. Esa amenaza, ese actor existe. Bueno, ¿y qué se puede hacer ante esta situación? Pues bajo mi punto de vista, hay tres líneas de acción. La primera y principal es incrementar la vigilancia. No podemos protegernos frente a algo que no conocemos. Y en ese sentido, la ciberinteligencia juega un papel crucial. Básicamente es el servicio o la actividad que cubre esa necesidad de cara a protegernos frente a las amenazas. Otra línea de acción es la de minimizar las vulnerabilidades expuestas, entendiendo, como comentábamos, vulnerabilidades tanto técnicas como humanas. Para mitigar o minimizar la superficie de exposición a los ataques, para minimizar las vulnerabilidades técnicas expuestas, lo que es necesario es mantener toda la infraestructura de tecnologías de la información perfectamente actualizada y con configuraciones seguras, correctamente configurada.
En ese sentido, las auditorías o las acciones de hacking ético ayudan, pero es una labor continua que muchas veces es complicada de llevar a cabo en organizaciones grandes, ya que las migraciones y los cambios en toda la infraestructura de información son tediosos y afectan a los procesos productivos, pero son imprescindibles de cara a estar protegidos. Y finalmente, sensibilizar sobre el problema a todos los niveles. Y eso entronca un poco con el factor humano en las vulnerabilidades. Los usuarios son el eslabón débil en la cadena de la seguridad. Es necesaria una concienciación a nivel de usuario para que el usuario final de las tecnologías no sea víctima de ninguna de estas amenazas, ya sea una víctima de una campaña de fraude, víctima de un robo de información. Y no solo al usuario final, sino también a los responsables dentro de las organizaciones en todos los niveles de que esta amenaza es real. Y es una amenaza tan real como que supone unas pérdidas económicas muy grandes cuando sucede el evento de que una amenaza se materializa en incidente de seguridad. Lamentablemente, la mayor parte de las veces, o con cierta frecuencia, sucede que las organizaciones no tienen la sensibilización suficiente sobre la relevancia del problema hasta que son víctimas de un ataque. Es por esto que esta sensibilización tiene que ser a todos los niveles y llegar a los niveles ejecutivos de las organizaciones. Un ejemplo es lo que comentaba al principio. Estados Unidos ya considera que el mayor riesgo para su seguridad es la ciberseguridad. Y de hecho el Pentágono definió un quinto dominio de guerra que es el ciberespacio. Y bueno, esta era la presentación, lo que os quería comentar. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que es la ciberinteligencia, lo que son las amenazas. Bueno, Francisco, agradecerte mucho la exposición, creo que ha sido muy interesante, hay muchos campos para profundizar, hay algunos que dan hasta miedo. Ha habido muchas preguntas, tanto a la hora de inscribirse a la Open Class como ahora durante el directo, y te voy a ir lanzando algunas de ellas, ¿no? Preguntaba José Ignacio, se le veía preocupado por la seguridad de algunas empresas concretas como podían ser centrales nucleares o aeropuertos, ¿no?, que le parecían muy sensibles, y preguntaban también si existe algún sistema invulnerable. Pues no existen sistemas invulnerables. Esa respuesta es clara. No existe ningún sistema invulnerable. No hay ningún especialista del nivel técnico más alto que uno pueda encontrarse que sea capaz de afirmar eso. Y hay una razón clara que explica el porqué de esto. El software, las tecnologías de la información y sobre todo el software, que es la capa más alta en todo lo que es la arquitectura de un sistema de información, tiene muchos estados posibles. O sea, digamos que no quiero meterme en temas muy técnicos, pero a nivel matemático es una máquina de estados con estados infinitos. Cuando se desarrolla software, que como digo no es el único foco de vulnerabilidades, pero es el que está en la superficie, los procesos de desarrollo a nivel económico tienen unos plazos muy claros. Hay que lanzar un Windows cada X años, hay que lanzar una nueva versión del software que queramos cada X meses. Eso significa que hay una presión muy grande en la parte de desarrollo para tener algo funcional. Cuando se consigue que algo sea lo suficientemente funcional y novedoso como para que el mercado lo acepte, se lanza al mercado. Pero no ha dado tiempo de hacer las comprobaciones de seguridad necesarias. Se hacen comprobaciones de seguridad. No obstante, aunque hicieran más, no serían capaces de cubrir todos los agujeros posibles. Es por esto que esto es una guerra, es un problema que no tiene una solución definitiva, sino que va a ser un continuo. El problema de la ciberseguridad es el mismo problema que el de la seguridad en el mundo real trasladado a un nuevo escenario. En este sentido, y hablando de un tipo de software concreto, como son los CMS, Rafael preguntaba cuáles son las amenazas más comunes a páginas hechas en Joomla, Drupal o WordPress. Bueno, pues las amenazas más comunes, hay exploits para explotar todas estas plataformas. Nosotros nos encontramos en el ámbito de la prestación del servicio, nos encontramos con frecuencia que organizaciones publican información en plataformas WordPress que no son conscientes de lo sensible de esa información y que son perfectamente vulnerables. Desde el punto de vista de la seguridad,
no son peores que otro tipo de plataformas, pero sí que es cierto que si uno sigue la máxima que se cumple de cuanto más popular es un software, más probable es que se desarrolle un exploit o que se investigue sobre ese software para descubrir una vulnerabilidad, acertará. Porque quien desarrolla esa investigación y quien desarrolla ese exploit sabe que va a tener un campo de acción más amplio. Por versiones concretas de vulnerabilidades con su CVE, ahora mismo tendría que consultarlo. Pero sé que las hay porque nos las hemos encontrado con cierta frecuencia y utilizadas por organizaciones de cierta relevancia. Nos preguntaba también Susana si podías profundizar un poquito más en esto de los exploits, qué son y para qué se usan. Sí. Un exploit es una pieza de software que se diseña de manera específica para explotar una vulnerabilidad en un sistema de información. No es más que eso. ¿Cómo funcionan? Funcionan como cualquier programa. Hay una taxonomía muy grande de lo que para cómo usar cada exploit, en qué código está escrito, pero en general un exploit es un software malicioso diseñado con el objetivo de explotar una vulnerabilidad concreta. Hay más software malicioso, hay software malicioso que no explota nada en concreto, no hay una vulnerabilidad específica que se explote, en cambio su intención sí es maliciosa. Pero la peculiaridad del exploit es esa, el hecho de ir dirigido a una vulnerabilidad concreta de una tecnología específica. ¿Cómo se resuelve eso? Parcheando las tecnologías. Uno tiene que mantener actualizados, tiene que instalar todas las actualizaciones del software que se utiliza. Eso es algo que al usuario final quizá le resulte incómodo. Todos tendemos, aunque no se debe hacer, sabemos que todo el mundo tiende a utilizar software pirata y ese tipo de software no podemos actualizarlo en la mayoría de las ocasiones. Incluso muchas veces quien se ha preocupado en generar esa versión utilizable sin licencia la está utilizando para distribuir malware. Pues ese software sin actualizar es una ventana abierta a que se ejecute sobre las máquinas los exploits. Preguntaban por ahí en qué medida son útiles los antivirus para hacer frente al malware. Bien, los antivirus ahora mismo digamos que son imprescindibles, pero no resuelven el problema. Y os comento por qué. Un antivirus es un sistema de seguridad que lo que hace es protegernos frente a software malicioso del que se tiene conocimiento. Y para ello, para realizar esa detección y puesta en cuarentena y bloqueo de esos procesos que se lanzan en una máquina a raíz de la ejecución de un malware o de un malware, porque la palabra virus es más específica. Esos procesos arrancan gracias a que el antivirus posee un motor de firmas que compara con lo que realmente se está ejecutando o hay instalado en la máquina en concreto. Eso significa que cuando estamos, hay una ventana temporal desde que se crea un nuevo virus, un nuevo malware, en la que estamos totalmente expuestos hasta que el fabricante del antivirus la detecta, genera una firma y la incorpora a nuestro sistema de antivirus. ¿Es esto asumible? Digamos que para un usuario final sí, porque no va a desplegar sistemas de seguridad costosos en su casa, aunque un firewall local o ese tipo, hay ciertos sistemas que son aconsejables, que son necesarios y que deberían complementar al antivirus. Pero la seguridad que te proporciona el antivirus es asumible para un usuario final. Digamos que sí, para una gran organización no es suficiente, son necesarios otros sistemas de seguridad adicionales. Preguntaba ahora mismo Antonio, hablando de hasta qué punto crees que las redes sociales y las fuentes de información abiertas son útiles en el ámbito de la ciberinteligencia. Son muy útiles, son muy útiles. Digamos que la ciberinteligencia no se restringe a las fuentes abiertas. Desde el servicio del que soy responsable, nosotros también tenemos acceso a redes de ciberdelincuencia y a la información recuperada por malware, por botnets,
pero la información disponible en fuentes abiertas es bastante más útil de lo que podría pensarse. Actualmente todos hacemos un uso de Internet hasta cierto punto irresponsable. Vamos enfocándonos o vamos con la mente puesta en la funcionalidad, con esa avidez de funcionalidad. Quiero acceder a este contenido, quiero visualizar este vídeo por streaming, quiero descargar tal archivo, porque queremos disfrutar de esa funcionalidad. Pero no somos conscientes de las amenazas que hay detrás o los riesgos que implica este nuevo escenario, y digamos que ciertos mecanismos de seguridad que todos tenemos interiorizados en el mundo real no los tenemos en nuestra cultura como usuarios de los sistemas de información. ¿A qué me refiero? Nadie sale de su casa sin echar la llave, pero sí que todos accedemos a páginas web sin preocuparnos de si nuestro navegador está o no está actualizado. Actualmente, uno de los principales focos de compromiso, de contagio de la máquina de un usuario final, del ordenador que tenemos todos en casa, es el acceder a una página web que está distribuyendo malware. Muchas veces la mayoría de las veces, de manera inconsciente. Ese servidor ha sido comprometido y cuando uno accede a la página se ejecuta un JavaScript que descarga un archivo que compromete a la máquina y pasamos a formar parte, por ejemplo, de una botnet. Nuestra máquina empieza a ser un zombie controlado desde fuera. Cuando accedamos me estoy yendo un poco del tema, cuando accedamos a nuestro banco, mandar las credenciales, pero ese uso irresponsable de Internet, ese uso sin miedo a lo que pueda pasar, nos lleva a compartir un volumen de información tremendo. Publicamos nuestra vida en redes sociales, no configuramos adecuadamente los accesos a esa información en esas redes sociales. Hace poco tiempo leí un proyecto en el que estaban generando información y conocimiento sobre los perfiles de usuarios simplemente con la información que está accesible conociendo nuestro número de teléfono en WhatsApp. Porque nosotros cambiamos el estado de WhatsApp, cambiamos las fotos. Se puede establecer una correlación con una probabilidad muy alta de acierto de qué está haciendo una persona, en qué etapa de su vida se encuentra. Se ven hasta... leí el estudio y era curioso. Cuando alguien lo deja con la novia, cambia el estado de WhatsApp y pone un mensaje pensando en que lo va a leer ella. Cambia la foto, ese tipo de cosas se dan. Y hay empresas que se dedican a procesar esa información. Interesante. Hablaba Carlos y te preguntaba cómo de verdadero es la Deep Web y qué riesgos puede traer. Pues de verdadero es totalmente verdadero. La Deep Web la Deep Web sería toda esta parte de la red que no es accesible directamente cuando hacemos una búsqueda en un buscador, en Google, en Bing, en el buscador que queramos. Esos contenidos están. Ahora mismo parece que si algo no está en Google no está, y sí lo está. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo para un usuario final que no accede, ninguno. Hay una parte de la Deep Web que son las redes que garantizan el anonimato. La más conocida es la red Tor, pero hay otras, que son redes que están construidas de manera que a nivel técnico se garantiza el anonimato de quienes están accediendo a los contenidos. ¿Es esto malo? Desde luego que no. Lo que es malo es el uso que se puede hacer de eso. Estos proyectos nacieron a raíz de los problemas de privacidad que hay en la red. Nosotros navegamos de manera, enlazando un poco con el uso inconsciente que se hace de Internet, navegamos pensando que somos anónimos y nada más alejado de la realidad. Toda nuestra interacción con la red deja una traza a todos los niveles, a nivel de nuestro propio ordenador, a nivel de todos los servidores que visitamos, a nivel del operador de red que nos proporciona conectividad. Se puede saber mucho de una persona. Bueno, cuando se estrelló el avión de Airbus, hace poco en los Alpes, publicaron cuáles habían sido las últimas búsquedas de ese piloto para ver en qué estaba pensando. O sea, esa traza queda ahí. Es peligroso. Si uno accede a esas redes, el mal uso que se hace de ellas es que al garantizar el anonimato son campo abonado para los mercados negros. Para los mercados negros tanto de cosas delictivas, pero relativamente inocuas, que pueden generar un daño económico, hasta cualquier tipo de
actividad criminal que nos podamos imaginar y que nos pueda generar la mayor o menor repulsa, se puede encontrar que se trafica con ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que más hay en la Deep Web? Lo que más hay es mercados de drogas y de armas. Pero en general hay mercados negros, se trafica con credenciales, en el ámbito del servicio de ciberinteligencia se trafica con credenciales que dan acceso a sistemas de información a empresas, porque claro, si uno tiene la contraseña y un usuario válido de un FTP de una multinacional, puede acceder a información que se comparte, que esa multinacional tiene dando la cara esa información a Internet para que sus clientes puedan acceder a ese tipo de documentación. Si esa información se sustrae mediante cuando se accede con una máquina que está comprometida o luego se comercia con ello, pues eso también se puede encontrar. ¿Peligroso? Si uno no... Es peligroso lo que se pueda, que información propia de uno pueda aparecer ahí. Y para que eso suceda, uno tiene que hacer un uso un poco inconsciente de la red. Si uno es responsable, las probabilidades de que nos afecte en algo la existencia de esa Deep Web son bajas. Preguntaban también cómo formarse en ciberseguridad, ¿no? Pues esto es una disciplina nueva, no sé si viene desde la informática, si viene desde la criminología, si viene desde las telecomunicaciones. Esto es cierto que es una disciplina emergente. Yo en concreto vengo de las telecomunicaciones, pero la mayor parte de la gente del sector que yo conozco pues es una confluencia de gente que viene de la informática, las telecomunicaciones, un poco del derecho, de la seguridad de la información. ¿Y cómo formarse? Pues ahora mismo, hasta ahora ha existido un vacío en cuanto a nivel formativo en toda esta disciplina y actualmente, bueno, una buena oportunidad es el máster que desde la UNIR se va a ofrecer y se está ofreciendo, porque ahora mismo la formación específica en estos campos es algo novedoso y todo lo que es una enseñanza reglada en la materia está apareciendo. También un poco a raíz del aumento en la demanda de profesionales especializados en el sector y del aumento en la relevancia de este tipo de problemas a todos los niveles. Y ya la última, porque se nos echa el tiempo encima, Janior nos preguntaba cómo hacer que las empresas tomen conciencia de estos peligros y inviertan en ciberseguridad, alejándose un poquito de sus ROIs más básicos. Sí. Bien, el argumento económico es sencillo, lo que pasa es que no suele calar la primera vez que se propone, y es el dinero invertido en ciberseguridad va a suponer evitar unas pérdidas económicas mayores, y hay estudios que lo demuestran. El coste de un ciberincidente es variable y es difícil de cuantificar, pero es muy elevado a nivel de impacto directamente económico y a nivel indirecto impacto reputacional, que luego también tiene efectos económicos. En la práctica, ¿cuándo consigue uno que las empresas se sensibilicen? Tienen que verlo, tienen que ver el riesgo, y eso sucede o bien cuando son víctimas de un incidente de seguridad. Cuando eso sucede, de repente el departamento de seguridad de la empresa cobra una importancia tremenda, todo el mundo empieza a dar vueltas como un pollo sin cabeza y ya a partir de ese momento lo que pidan es un sí. Antes es muy difícil de justificar porque no hay sensación de que esa inversión tenga un retorno. Pero la inversión en seguridad es lo que tiene. ¿Qué retorno tiene que pongamos una alarma en casa o que pongamos unas rejas? Pues en la mejor de las situaciones no debería tener ninguno, porque significaría que ha conseguido el efecto de que no se produzca ningún incidente. Pero lamentablemente mi experiencia es que en las organizaciones, para que se tenga conciencia de los peligros, los riesgos asociados a las amenazas, es necesario que sean víctimas, a mayor o menor nivel. Triste, pero parece serio. Pues poco más, agradecerte muchísimo, Francisco, esta Open Class, que ha despertado gran interés, tanto en público como en preguntas. Se han quedado algunas preguntas sin responder, disculparme, no da tiempo para hacerlas todas. Tendremos más sesiones sobre ciberseguridad, esperemos contar también con Francisco en alguna de ellas, seguir atentos a las Open Class de UNIR, y nada, nos despedimos hasta la siguiente, agradeciéndoles de corazón la asistencia, la participación, y hasta la próxima.